No es la vida la que nos oprime, sino los pensamientos que elegimos cargar. Cuando crees todo lo que tu mente te dice, cada pensamiento negativo se convierte en una verdad. Cada miedo se transforma en un freno, cada duda se vuelve un límite. Pero aquí está lo que casi nadie percibe. No todo lo que pasa por tu cabeza es real y mucho menos merece guiar tu vida. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces dejaste de actuar porque tu mente ya había creado un final malo? ¿Cuántas decisiones aplazaste solo porque el miedo fue más fuerte que tu voluntad? El estoicismo siempre fue directo sobre esto. No controlas los pensamientos que aparecen, pero puedes aprender a observarlos, cuestionarlos y elegir no seguirlos. Ese es tu verdadero poder. El problema es que la mayoría de las personas hace lo contrario. Pelea con los pensamientos, intenta expulsarlos de la mente, y cuanto más lucha, más se hunde en ese ciclo. Los estoicos enseñaban una técnica sencilla: detenerse, observar y elegir la respuesta correcta en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando empiezas a hacer esto, algo cambia rápido. Dejas de sabotearte, piensas con claridad incluso bajo presión y empiezas a actuar con firmeza. Hoy te voy a mostrar prácticas estoicas simples y aplicables para interrumpir los pensamientos negativos en el momento en que aparecen y retomar el control de tu mente. Si tu cabeza te ha frenado hasta ahora, este video puede ser el punto de cambio. Lección 1. Limpia tu mente. Imagina por un momento que tu mente es como una mochila en tu espalda todo el día. A cada pensamiento negativo le agregas más peso ahí dentro. Una preocupación se vuelve una piedra. Un recuerdo doloroso se vuelve otra. Un miedo constante se vuelve una carga más. Y mientras no te detienes a organizar, la mochila se vuelve cada vez más pesada, hasta que cosas simples de la vida empiezan a parecer demasiado difíciles. La mayoría de las personas vive así, con la mente siempre llena, siempre ruidosa, siempre cansada, no porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a cuidar lo que pasa dentro de su propia cabeza. Y aquí surge una verdad simple, directa e imposible de ignorar. Una mente alterada siempre crea una vida alterada. El estoicismo entendió esto hace siglos. Marco Aurelio dijo que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es poesía, es una ley. El psicólogo William James afirmaba que el mayor descubrimiento de su generación fue darse cuenta de que el ser humano puede cambiar su vida cambiando la forma en que piensa. Cada pensamiento repetido se convierte en un hábito mental, y todo hábito mental termina moldeando tus decisiones, tu comportamiento, tu carácter y al final tu destino. El problema no es tener pensamientos negativos, eso es humano. El problema no es cuestionarlos. El problema es dejarlos repetirse sin filtro, como si fueran verdades absolutas. Ahí es donde empieza el desgaste interno. Te exiges demasiado, te haces pequeño por dentro, revives errores antiguos, imaginas escenarios malos que nunca pasaron, te hablas con dureza, te exiges más de lo que puedes dar, te juzgas con palabras que jamás usarías con alguien que amas. Piensa en esto. Si alguien te hablara como tú te hablas a ti mismo, ¿cuánto tiempo aguantaría esa persona? Ahí es donde entra la disciplina estoica. Organizar la mente no es luchar contra ella, no es pelear con los pensamientos, ni fingir que no existen. Es observar con calma. Cuando aparece un pensamiento que te debilita, detente y obsérvalo. Pregúntate con honestidad, ¿esto es un hecho comprobado o solo una suposición de mi mente? Yo le diría esto a alguien que respeto. ¿Esto me está ayudando o solo me está jalando hacia abajo? Esta simple pausa lo cambia todo. Epicteto enseñó que no controlas lo que aparece en tu mente, pero sí controlas a qué decides aferrarte. Y esta idea se usa hoy en terapias modernas para tratar la ansiedad, el estrés y el autosabotaje.
Cada vez que eliges no alimentar un pensamiento destructivo, es como si estuvieras limpiando una habitación de tu mente. Cada vez que reformulas una idea, es como abrir una ventana y dejar entrar aire fresco. Haciendo esto, en semanas, algo profundo pasa dentro de ti. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio más organizado y tranquilo. Más enfoque, más claridad, más paz interior, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Las personas mentalmente organizadas no tienen menos problemas, simplemente los enfrentan sin el caos interno. Recuerda esto, no todo pensamiento merece tu atención. No todo lo que tu mente dice es verdad. Organiza tu mente y tu vida empezará a organizarse sola. Lección 2. Enfrenta el miedo como un estoico. El miedo ya te ha hecho aplazar decisiones importantes. Ya te ha hecho quedarte en silencio cuando debías hablar. Ya te ha hecho rendirte incluso antes de intentarlo. Y lo peor, casi siempre no había ningún peligro real. El miedo es una de las fuerzas más poderosas de la mente humana. No porque sea real, sino porque parece real. La mayoría de las personas no se paralizan por lo que está pasando de verdad, sino por lo que imaginan que puede pasar. Escenarios que nunca existieron, errores que todavía no han ocurrido, juicios que nadie hizo. Y aún así, esos pensamientos gobiernan decisiones, interrumpen acciones y apagan sueños. Tal vez nadie te haya explicado esto antes, pero el miedo no vive en la realidad, vive en tu interpretación. Los estoicos lo sabían, por eso no huían del miedo. Lo enfrentaban con razón, claridad y disciplina mental. Marco Aurelio nos enseñó a ver las cosas como son, no como nuestras emociones las pintan. Cuando tienes miedo de algo, tu mente lo amplifica. Lo transforma en algo más grande, más confuso, más amenazante. Pero cuando lo miras con calma y de frente, el miedo pierde poder. Deja de ser un monstruo y se convierte apenas en una sombra. El ejercicio estoico es simple, pero extremadamente poderoso. Pregúntate con honestidad, ¿cuál es la peor cosa que puede pasar? No para asustarte, sino para ponerle límites al miedo. Cuando defines el peor escenario posible, lo desconocido se vuelve concreto. Y lo concreto siempre es más fácil de manejar de lo que tu imaginación hacía parecer. La mayoría de las personas huye de esta etapa. Prefiere distraerse, procrastinar, aplazar conversaciones importantes, aplazar cambios necesarios. Pero cada vez que evitas lo que temes, el miedo crece, y cada vez que enfrentas, aunque sea con un paso pequeño, el miedo se debilita. Así funciona la mente, así se construye el carácter. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Cambia el juicio y cambias la experiencia. El miedo deja de ser una señal de peligro y empieza a funcionar como una señal de dirección, mostrando exactamente dónde está tu crecimiento. Cuando actúas a pesar del miedo, algo profundo sucede dentro de ti. Tu confianza aumenta, tu autocontrol se fortalece. Empiezas a confiar más en ti mismo que en los pensamientos negativos. Dejas de esperar sentirte listo y comienzas a actuar con disciplina, incluso incómodo. Guarda esto en tu mente. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar conscientemente, a pesar de él. A cada paso que das, por pequeño que sea, tú recuperas el poder interior. El miedo disminuye, tu carácter se expande. Enfrentar el miedo como un estoico no te vuelve insensible. Te libera de escenarios imaginarios, te libera del juicio externo. Te hace libre para seguir adelante con claridad y propósito. Y esa libertad interior es una de las mayores victorias que la mente puede alcanzar. Con entrenamiento, disciplina y conciencia, tú también puedes lograrlo. Tercera lección.
Entrena tu mente con la meditación. La mayoría de las personas ya empieza diciendo: yo no puedo meditar porque mi mente no se detiene. La lista de tareas del día siguiente invade la cabeza. Conversaciones mal cerradas regresan. Los pensamientos corren para todos lados. Aparecen recuerdos. Pero déjame decirte algo muy claro. Si tu mente está agitada, es exactamente en ese momento cuando más necesitas esta práctica. Imagina tu mente como un lago. Cuando el agua está turbulenta, no puedes ver el fondo. Todo parece confuso, pero cuando el agua se calma, incluso lo que es profundo se vuelve claro. Meditar no es vaciar la mente. Ese es un error común. Meditar es detenerte el tiempo suficiente para observar tus pensamientos sin reaccionar ante ellos. Es crear una pausa entre lo que sientes y lo que haces. Y es justamente en esa pausa donde dejas de actuar en automático. Y esa pausa cambia tus respuestas durante el día. El neurocientífico Daniel Siegel explica que cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos, dejamos de ser dominados por ellos y empezamos a elegir nuestras reacciones con más conciencia. La meditación ya era usada como herramienta por los estoicos. Marco Aurelio, por ejemplo, escribía para organizar su mente antes de enfrentar el día. Él decía que no estaba tratando de huir del mundo, sino de encontrar claridad interior, porque una mente clara toma mejores decisiones. Una mente entrenada no se deja arrastrar por el primer pensamiento negativo que aparece. Es lo que pasa cuando alguien te critica en el trabajo y tú ya reaccionas molesto. O cuando algo sale mal y automáticamente piensas: siempre me pasa a mí. O cuando surge un problema y tu mente ya corre al peor escenario posible. Aquí hay una verdad que necesitas recordar. No controlas los pensamientos que aparecen en tu mente, pero sí controlas cómo reaccionas ante ellos. La meditación es el entrenamiento diario de esa respuesta. Te sientas, respiras, observas, surge un pensamiento, no luchas contra él, no lo sigues, simplemente lo dejas pasar. Y cada vez que haces esto, fortaleces tu autocontrol. Es esta práctica sencilla la que te permite crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y es en ese espacio donde vive la verdadera libertad interior. Séneca decía que nadie es libre si no aprende a gobernarse a sí mismo. La meditación es ese gobierno diario. Es disciplina mental. Es el entrenamiento estoico aplicado a la vida moderna. 5 minutos al día ya son suficientes para empezar. Con el tiempo, llevas esa calma a tu vida cotidiana, a una conversación difícil, a una decisión importante, a un momento de presión. En lugar de explotar, respiras. En lugar de desesperarte, piensas. En lugar de actuar por miedo, eliges con claridad. Ya no reaccionas por impulso. Respondes con claridad, no huyes de los pensamientos negativos, los observas, y cuando los observas, pierden poder. Una mente que aprende a observar, aprende a controlarse. La meditación no te aleja de la realidad. Te prepara para enfrentarla con fuerza interior, serenidad y equilibrio. Y este entrenamiento silencioso del día a día construye una mente que no se quiebra fácilmente. Lección 4. Construye fuerza interior. Lo que más nos confunde frente a los pensamientos negativos es que casi nunca parecen enemigos. La mayoría de las veces llegan como protección. Dicen cosas como: ten cuidado de no fallar. Es mejor no exponerte. Si lo intentas, puedes decepcionarte. Parece prudencia, parece sentido común, incluso parece madurez. Pero el problema es que cuando obedeces esos pensamientos, tu vida empieza a encogerse. Dejas de decir lo que piensas, dejas de intentar incluso cuando hay una oportunidad clara frente a ti. Dejas de enfrentar desafíos que podrían hacerte crecer. Poco a poco, el miedo va decidiendo por ti.
El rechazo empieza a escoger tus relaciones y la ansiedad pasa a controlar tus palabras. Y cuando esos pensamientos no se cuestionan, se van acumulando. Al inicio parecen pequeños, casi inofensivos, pero con el tiempo debilitan toda tu estructura emocional. Es como una pared que comienza con una grieta diminuta, demasiado pequeña para que alguien se preocupe, pero poco a poco crece hasta comprometerlo todo. Por eso aprender a manejar los pensamientos cambia tu vida. Esa es la fuerza que el estoicismo quiere despertar en ti. No necesitas controlar el viento, pero sí necesitas controlar el rumbo que le das al barco. La investigación sobre la persistencia de la doctora Carol Dweck mostró que las personas que ven los errores como aprendizaje se vuelven más fuertes, más seguras y más exitosas a lo largo de la vida. No interpretan un fracaso como prueba de incapacidad, sino como parte del proceso de crecimiento. Mientras una persona lo vive como una limitación personal, la otra ve lo que aprendió y cómo eso puede hacerla mejor, más cerca de lo que realmente desea. La situación es la misma. El resultado interno es completamente diferente, y es exactamente eso lo que transforma los pensamientos en fuerza. No es lo que te pasa lo que define tu futuro, es el significado que le das a lo que pasa. Cuando cambias esa interpretación, también cambias tu actitud. Y cuando cambias tu actitud, cambias el rumbo de tu vida. Los problemas van a seguir apareciendo, las dificultades, y eso por sí solo no tiene poder para tumbarte, sino la forma en que piensas sobre ellas. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de eso y encontrarás fuerza. Aplícalo en la práctica. Cuando surja un pensamiento negativo, no discutas con él por dentro. Úsalo como señal de acción. Si la mente dice, no vas a poder, tú respondes con actitud, entonces voy a intentarlo de todas formas. Si dice, va a salir mal, tú respondes, voy a aprender del resultado. Si dice, es mejor quedarse en la zona de confort, tú respondes, es exactamente de ahí de donde necesito salir. Cada pensamiento negativo deja de ser un freno y se convierte en un empujón hacia adelante. Es como usar resistencia para ganar fuerza, como quien entrena músculos en el gimnasio. Sin peso no hay crecimiento, sin desafío no hay evolución. La mente funciona de la misma manera. Cuanto más transformas el miedo en movimiento, más fuerte te vuelves por dentro. Y esta dinámica cambia algo profundamente en ti. Dejas de ser controlado por lo que piensas y empiezas a usar los pensamientos como herramientas. Ya no huyes del malestar, avanzas a pesar de él. Y eso es lo que construye valentía real, disciplina sólida y confianza verdadera. Recuerda esto. El pensamiento puede intentar limitarte, pero eres tú quien decide si quiere expandirse. Cuando transformas los pensamientos negativos en fuerza, tu vida empieza a avanzar. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque aprendiste a actuar incluso con él. Y esa es una de las habilidades más poderosas del estoicismo aplicado a la vida real. Lección 5. Cambia la manera de ver las cosas. Cuando algo sale mal, la mente se acerca demasiado a la situación, repite el error, revive la conversación, imagina consecuencias y convierte ese momento en el centro de todo. Así es como nacen la ansiedad, la preocupación constante y el cansancio emocional. No te sientes agotado porque tu vida sea difícil. Te sientes agotado porque tu mente no logra alejarse de los problemas. Y aquí hay algo que lo cambia todo cuando lo entiendes. Lo que más te duele no es el acontecimiento, es la perspectiva desde la que lo miras. El estoicismo enseñaba una habilidad esencial para la vida, dar un paso mental hacia atrás. Marco Aurelio practicaba esto constantemente.
Se entrenaba a sí mismo para observar su propia vida como si fuera un espectador tranquilo, no como un prisionero de las emociones del momento. Esa distancia no borra los desafíos, pero les quita el peso exagerado que tu mente les pone. Imagina ahora que estás sosteniendo un problema justo frente a tus ojos. Cuanto más cerca está, más grande parece. Ocupa toda tu visión. Ahora imagina alejar ese problema lentamente. Sigue existiendo, pero ya no lo domina todo. Eso es lo que la perspectiva hace con tus pensamientos. Cuando algo te preocupe, detente y respira. Pregúntate a ti mismo con honestidad: ¿esto seguirá siendo importante dentro de un año? ¿Realmente tendrá peso en mi vida dentro de 5 años? En la mayoría de los casos la respuesta es no. Y solo esa pregunta ya cambia tu estado interior. La emoción disminuye, la mente se desacelera y tu claridad regresa. De cerca, todo parece gigantesco. Con distancia, todo vuelve a su tamaño real. La perspectiva crea exactamente ese espacio. Séneca ya advertía que muchas de nuestras ansiedades nacen de la anticipación de males que nunca llegan. Vivimos sufriendo por escenarios que solo existen en la imaginación. La técnica de la perspectiva rompe ese ciclo. Te trae de vuelta al presente, el único lugar donde realmente puedes actuar. Con esta práctica, algo empieza a cambiar en tu día a día. Un error ya no te destruye. Una crítica pierde el poder de paralizarte. Un retraso no arruina tu día. Sigues avanzando con calma y disciplina, no porque todo esté perfecto, sino porque aprendiste a no convertir pequeños problemas en grandes tormentas. Guarda esta idea: no todo merece tu energía emocional. Cuando eliges dónde pones tu atención, recuperas el control de tu vida. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder con conciencia. Y esta forma de pensar transforma tu carácter. Te vuelves más firme, más estable, menos rehén de emociones pasajeras. Aquello que antes parecía una montaña, ahora se revela solo como una piedra en el camino. Y una piedra no detiene a quien sigue caminando. La técnica de la perspectiva no te aleja de la realidad. Te enseña a ver la realidad con sabiduría. Te ayuda a vivir con más calma, claridad y propósito. Y cuando aprendes a mirar tu vida con más distancia, te das cuenta de algo esencial. No estás atrapado. Estás en proceso de crecimiento. Solo necesitabas aprender a ver mejor. Lección 6. Usa el ambiente a tu favor. Mucha gente cree que los pensamientos negativos nacen dentro de la propia cabeza, como si surgieran de la nada. Pero la mayoría de las veces vienen de afuera. Entran poco a poco, en conversaciones llenas de quejas, en noticias que solo alimentan miedo e inseguridad, en personas que siempre ven el peor escenario. Es como pasar todo el día en un lugar ruidoso. No lo notas en el momento, pero cuando llegas a casa, estás agotado. El ambiente te va moldeando sin pedir permiso. Hay algo que necesitas entender y voy a ser directo. La mente se adapta a lo que se expone todos los días. Si vives rodeado de negatividad, tu diálogo interno se vuelve negativo, no por debilidad, sino por repetición. El estoicismo siempre fue claro en esto. Marco Aurelio hablaba de construir una ciudadela interior, un espacio firme dentro de ti, que se mantiene en pie incluso cuando todo alrededor está en caos. Séneca escribió en sus cartas morales que somos profundamente tocados por el carácter de quienes nos rodean. Ahora piensa en tu vida real. Quieres evolucionar, pero vives cerca de personas que solo se quejan. Quieres disciplina, pero formas parte de un ambiente que consume distracción todo el tiempo. Quieres paz, pero todo a tu alrededor exige reacción, afán y desesperación. Y sin darte cuenta, empiezas a pensar como aquello que consumes. Tu estado de ánimo cambia, tu energía baja.
Tu motivación se debilita. Esto es más que teoría. La neurociencia explica que copiamos comportamientos a través de las llamadas neuronas espejo. Es decir, no es solo mental. Físicamente, tu cerebro aprende a repetir el ambiente en el que vives, pero la solución no es aislarse del mundo. La solución es aprender a filtrar. Así como no comes cualquier cosa todos los días porque cuidas tu cuerpo, tampoco puedes dejar que cualquier idea entre en tu mente. Silenciar ciertas voces no es arrogancia, es autocontrol. Elegir conversaciones más conscientes no es debilidad, es fortaleza interior. El psicólogo Jim Rohn decía que eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. Es decir, el ambiente que frecuentas moldea tus pensamientos, tus hábitos y hasta tus resultados. Si vives rodeado de negatividad, eso se vuelve tu patrón. Si vives rodeado de crecimiento, tú también empiezas a crecer. Por eso, el primer acto de disciplina mental es elegir dónde pones tu atención. ¿Qué escuchas todos los días? ¿Qué repites en tu cabeza? ¿Qué permites que permanezca dentro de ti? En la vida práctica, este cambio aparece de forma sencilla. Dejas de entrar en discusiones inútiles. Reduces el consumo de contenidos que solo generan ansiedad. Creas momentos de silencio. Caminas sin el celular por algunos minutos. Escribes tus propios pensamientos en lugar de absorber los de los demás todo el tiempo. Así es como tu mente empieza a organizarse, cuando comienzas a proteger lo que entra dentro de ti. Guarda esto en tu mente. No todo lo que viene de afuera merece acceso a tu mundo interior. Cuando proteges tu atención, proteges tu paz. Cuando cuidas tu energía, tu claridad aumenta. Y eso hace que reacciones menos, te involucres en menos dramas, te vuelvas más firme, más consciente y más estable. Esta es una verdad dura que me tomó tiempo entender. Tus problemas no van a desaparecer. En cualquier nivel de la vida en el que estés, vas a tener que aprender a lidiar con situaciones indeseadas, incómodas y a veces con personas desagradables. Pero tus respuestas emocionales cambian completamente cuando construyes una fortaleza por dentro. Y eso no es volverte frío, es volverte sabio. Es la capacidad de permanecer calmado incluso bajo las mayores presiones. Cuando aprendes a filtrar el ambiente, ninguna negatividad domina tu mente, porque entendiste una de las lecciones más importantes del estoicismo aplicado a la vida. El verdadero poder comienza dentro de ti y necesita ser protegido todos los días. Lección 7. Aprende a renovar tus pensamientos. Voy a hacerte una pregunta sencilla. ¿Cuántos pensamientos cargas desde hace años que solo te atrasan, pero que nunca te has detenido a cuestionar? Ideas que no ayudan, no resuelven nada, pero siguen teniendo el control de tu mente. Es difícil de admitir, de confesar, pero durante mucho tiempo yo me sentía mal conmigo mismo. No porque mi vida estuviera saliendo mal, sino porque dejaba que pensamientos negativos decidieran por mí, sin siquiera darme cuenta. Creía que era desorganizado porque crecí escuchando eso. Repetía que tenía poca ambición porque en algún momento aprendí que tener dinero era algo malo. Y en poco tiempo, esas ideas empezaron a controlar mis elecciones, mi forma de pensar y hasta quién creía que era. El estoicismo siempre enseñó algo muy claro. No es lo que te pasa lo que manda en tu vida, es lo que tú crees sobre eso. Yo no me sentía desorganizado porque realmente fuera así. Me sentía así porque aprendí a pensar de esa manera sobre mí. No tenía poca ambición porque eso hiciera parte de mí. Lo repetía porque lo escuché y lo creí durante años. Y cuando una idea se repite por mucho tiempo, deja de ser solo un pensamiento y empieza a controlar tus decisiones. Por eso, cambiar tus pensamientos se vuelve una acción tan poderosa.
Y no es solo la filosofía la que dice esto. El neurocientífico Andrew Huberman explica que cuando eliges conscientemente un nuevo patrón de pensamiento, tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones. Cuanto más repites esa nueva forma de pensar, más fuerte se vuelve, y la antigua se va debilitando de manera natural. Es decir, los pensamientos no son permanentes, son entrenables. Ahora imagina lo siguiente: tu mente es como un camino de tierra. Durante años siempre pasaste por el mismo sendero. Se volvió profundo, marcado, fácil de seguir. Ese es el pensamiento negativo automático. Al comienzo, salir de ese camino es difícil. El suelo es irregular, da trabajo, se siente extraño. Pero cuanto más caminas en la nueva dirección, más ese nuevo camino se va afirmando. Y poco a poco, el antiguo empieza a desaparecer por sí solo. Así es como la mente cambia. En la práctica, esto significa sustituir conscientemente: ya es tarde para mí, puedo empezar desde donde estoy. Esto no es engañarte, es quitarle el freno de mano a tu vida. Es cambiar ideas que frenan por ideas que impulsan. Y cada vez que haces esto, algo poderoso sucede. Tu postura cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, la vida empieza a avanzar. Con el tiempo, tu mente deja de ser un lugar de autosabotaje y pasa a ser un espacio de construcción. Construcción de confianza, construcción de valentía, construcción de claridad. Ahora viene el ejercicio práctico, sencillo y poderoso. Hoy, elige un pensamiento que normalmente te limita. Puede ser ese que siempre aparece cuando vas a intentar algo nuevo. Escríbelo, míralo y conscientemente cámbialo por otro que te empuje hacia adelante. Repite este cambio todos los días durante una semana. Vas a notar que no solo cambia el pensamiento, tu actitud cambia junto con él. Lección 8. Sé más fuerte que las presiones. En algún momento, todo el mundo siente que la vida está apretando. Un problema financiero que aparece de la nada, una mala noticia que cambia tus planes, una decepción con alguien en quien confiabas, un sueño que parece derrumbarse de un momento a otro. Y cuando eso sucede, la mente entra en ataque, empieza a repetir: esto es demasiado para mí, no voy a aguantar. ¿Por qué siempre a mí? Es como si la presión externa se convirtiera en una presión aún mayor dentro de tu cabeza. Pero escucha con calma esta verdad simple y firme. Tú no controlas lo que te pasa, pero sí controlas la postura con la que enfrentas lo que pasa. El estoicismo dejó esto claro hace siglos. Epicteto enseñaba que el sufrimiento no viene de los hechos, sino del significado que les damos. Marco Aurelio, rodeado de guerras, enfermedades y traiciones, escribía todos los días para recordarse a sí mismo que la fuerza interior no es emoción, es elección. No es algo que sientes cuando todo está bien, es algo que decides cuando todo aprieta. Y es ahí donde aparece la diferencia. La mayoría de las personas espera a que la presión pase para entonces actuar. El estoico hace lo contrario. Se fortalece dentro de la presión. No huye, no se queja, no se paraliza, acepta lo que no puede cambiar y actúa con disciplina sobre lo que sí puede controlar. Sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, nada más. Y aquí entra algo poderoso que no viene de la filosofía, sino de la experiencia humana real. El psiquiatra Viktor Frankl, que sobrevivió a campos de concentración, se dio cuenta de que incluso cuando a una persona le quitaban todo, libertad, comodidad, dignidad, todavía quedaba algo imposible de robar: la elección de la actitud frente al dolor. Él decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad de elegir en quién nos convertimos. Esta idea lo cambia todo.
Porque cuando entiendes esto, dejas de verte como víctima de las circunstancias y empiezas a verte como alguien que construye fuerza dentro de ellas. Y en el día a día, esto no sucede con grandes gestos heroicos. La fuerza se construye en actitudes pequeñas, repetidas. Hoy puedes cumplir lo que prometiste. Puedes organizar tu día incluso sin ganas. Puedes cuidar tu mente cuando quiere rendirse. Puedes elegir pensamientos que te levantan en lugar de los que te derrumban. Eso es resiliencia. Eso es carácter. Cada presión que enfrentas es como un entrenamiento invisible de tu mente. Si reaccionas con desesperación, te rompe. Si reaccionas con conciencia, te fortalece. El obstáculo deja de ser enemigo y se transforma en parte de la construcción de quien te estás convirtiendo. Tu mentalidad cambia. Dejas de pedir una vida más fácil y empiezas a convertirte en una persona más fuerte. Cuando la mente empiece a temblar, entiende que la presión no llegó para destruirte. Llegó para revelar la fuerza que todavía no te habías dado cuenta de que tienes. Y a cada paso que das es señal de que estás aprendiendo a observar tu mente con más conciencia y menos miedo, que estás eligiendo ¿qué pensamientos van a tener poder sobre ti? Tu mente deja de ser gobernada por el azar y empieza a ser dirigida por ti. Ahí es donde comienza la verdadera libertad interior. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like. Si te quedaste hasta el final, es porque algo en ti ya decidió cambiar y ese cambio no será superficial. Gracias por ver.